Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Excelente. Vamos a ver unos avisos antes de que iniciamos el estudio. Primeramente, les queremos invitar al seminario de equipos de apoyo para nuestros misioneros. Es este sábado. De hecho, va a ser aquí el sábado a las 9 de la mañana. También, número 2, el grupo de evangelizar va a salir este domingo. Y aquí pueden ver, a las 9 se van a reunir aquí en el café a las 9 y regresan a las 11:30. Para más información pueden comunicarte con Miguel. Aquí está en el cuarto de oración Miguel Flores. También les queremos animar que inviten a un amigo y alguien que tú conoces que no conoce a Jesucristo. Invítalos al sábado, de hecho, el domingo 10 a las 6 de la tarde en el santuario principal. Es el Alcance Harvest America con Greg Laurie. Y como es un mensaje evangelístico, queremos aprovechar e invitar a todos los amigos y familia que no conocen a Jesús. También quiero que noten el estudio de parejas. Tenemos un nuevo día y tiempo. Es viernes, junio 15, y eso ya va a ser cada tercer viernes de cada mes. Y estamos en el mismo libro, el matrimonio, el pacto y compromiso. Y es un tiempo muy hermoso en el estudio y en comunión, y también cada pareja trae un plato para compartir. Entonces vengan, igual si no tienes, vengan así, si no traes comida. A veces algunos, no traigo nada, no traigo nada. Vengan y van a ser bendecidos. También les invitamos a los varones, viene una conferencia, Hombres de Fe, este sábado, el 30 de junio. Esto va a ser en Riverside. Entonces, después del servicio, y es un costo solo de $10 a la persona. Entonces, hay que aprovechar y nos vamos a organizar. Pueden buscar a Uriel para anotarte, para organizar un camión que queremos alquilar, o la camioneta, digo. Bueno, hay un aviso final, es acerca del Bible College. Entonces, con eso quiero invitar al director, el pastor del Bible College aquí de Downey, a Pastor Jack. El llamado a liderar, parte 1. Esta noche comenzamos un nuevo capítulo, pero todavía estamos en la segunda división principal del libro. ¿Se recuerdan a la introducción? Vimos que son 3 partes principales en el libro. Número 1 es instrucciones para enseñar la iglesia. Ese es capítulo 1, ya lo vimos. La segunda división es instrucciones para la gente en la iglesia, capítulos 2 y 3. Y número 3, instrucciones para los líderes en la iglesia, capítulos 4, 5 y 6. Entonces ya vimos 1 y 2, donde Pablo instruyó a los varones y a las mujeres en la iglesia. Con los varones, ¿se recuerdan? Pablo trató con oración, la importancia de oración, que los hombres deben ser hombres de oración, que los varones deberían tomar el liderazgo en oración, no solo en su casa, pero también en la iglesia. Y luego Pablo trató con las mujeres en la iglesia. Las hermanas les encantó esa parte. Ya lo sé. Y ahí dio instrucciones muy prácticas para las hermanas, personalmente y igualmente públicamente cuando nos congregamos todos. Personalmente les exhortó a las hermanas que se adornen, que sean mujeres de modestia, que no se visten con ropa que revela mucho, que trae atención a sí mismas, porque le quita la atención a Dios cuando nos congregamos. Entonces eso ya lo vimos, porque Dios quiere que la mujer cristiana, que ella sea interesada cómo otros van a ser impactados, ¿ves? Y eso Pablo lo dio muy claro.
También dijo a las mujeres, si profesan ser cristianas, entonces se debe reflejar en cómo te vistes y cómo te compartas, tu actitud, qué haces. Entonces las mujeres tienen un rol importante, pero también vimos que hay unas restricciones. ¿Se recuerdan que las mujeres no deben enseñar a los varones? Y también las mujeres no deben tener autoridad sobre el varón. Y el contexto es dentro de la iglesia. ¿Okay? Ese es el orden, no porque los hombres son más inteligentes, pero esa es la jerarquía que Dios estableció. Es el orden de Dios para su iglesia. Y simplemente queremos seguir ese orden que Él nos dio. Ahora, en capítulo 3 comienza y vemos otros dos grupos de personas. En capítulo 1, Pablo trató con los maestros falsos, con los maestros verdaderos. Capítulo 2, los hombres y las mujeres. Y ahora en capítulo 3, él trata con los obispos y diáconos. Y recuérdense, el contexto es liderazgo en la iglesia. Liderazgo en la iglesia. Y esas son instrucciones para aquel varón, cualquier hombre que aspira a ser obispo, pastor o diácono. Entonces les pido que se pongan de pie, voy a leer el texto. Ahí ya están ahí en capítulo 3, sigan conmigo. Dice en verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que evanesciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, que nos podemos reunir aquí con libertad, con la libertad de congregarnos, Dios, tu iglesia. Y juntos te pedimos, Dios, que nos ayudes a entender este texto. Padre, deseamos aprender de ti, de lo que tú dices tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos, abre nuestros ojos y dirígenos a través de este estudio. Y también danos la fuerza para ponerlo en la práctica. Deseamos hacer como tú nos instruyes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Leí 7 versos y como les dije, eso es parte 1. Vamos a verlo tranquilamente. Esta noche espero que podamos cubrir los primeros 2 versos aquí. Pero los 7 versos tratan con las calificaciones de un obispo o pastor. Los que desean liderazgo, específicamente pastor. Entonces, antes que entramos al texto, quiero darles unos detalles acerca de las oficinas en la iglesia y las personas de liderazgo. ¿Okay? Porque yo creo que es importante tener ese contexto. Entonces, noten esto, las oficinas de liderazgo de la iglesia. Son 4. Pueden notar Efesios 4:11. Aquí Pablo nos da una lista de 4 oficinas dentro de la iglesia. Fíjense cómo dice en Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, tal vez estás pensando, son 5, no 4. No, son 4, porque fíjense, pastores y maestros es uno en la idioma original. Y se puede ver porque son unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, y pastores y maestros están juntos, porque es uno solo. Entonces, son 4 oficinas en la iglesia.
Y la segunda cosa que quiero que noten son tres personas, las personas de liderazgo de la iglesia. Y son tres. Cuando hablamos de la gente dentro del liderazgo en la iglesia o las oficinas en la iglesia, típicamente nos referimos a tres grupos diferentes o tres diferentes tipos de personas. El primer grupo es el obispo. Ese es el grupo que estamos viendo esta noche, los obispos. Y la palabra obispo viene de la idioma griega, que en lo original es episcopos. Y simplemente significa uno que supervisa, uno que cuida, uno que inspecta. Entonces es supervisor. Usamos la palabra nosotros pastor. Tiene el mismo sentido. Entonces obispo, cuando digo obispo, piensa en pastor. Número 2 es el anciano. Esa palabra original es presbíteros. La palabra presbíteros significa es grande en edad, anciano. Y lleva el sentido de madurez. Entonces sí, puede ser grande en edad, pero también significa grande en madurez. Entonces puede ser anciano, maduro, espiritualmente maduro. Y eso es lo que es típicamente. Típicamente un anciano es grande en edad y maduro. Pero también puede haber jóvenes maduros por su conocimiento de Dios. Vinieron a Cristo de chicos, entienden, han crecido en gracia y conocimiento de Dios. Y entonces, pero típicamente es un hombre ya grande en edad y grande en madurez. ¿Se recuerdan cuando Pablo en Hechos capítulo 20, él llamó a los ancianos en Efesios? Los reunió para darles instrucciones. Entonces había ancianos y un pastor. El pastor es Timoteo. Timoteo es el pastor de la iglesia en Efesios. Ahora, estos dos, obispo, anciano, episcopos, presbiterios, se usan intercambiable en las escrituras. ¿Okay? Podemos decir pastor, obispo, anciano, y sería casi sinónimo. Y a veces, por eso les digo esto al principio, porque se va a usar la palabra muchas veces y pueden ver adelante cómo son muy similares. Entonces, hasta hoy en día en la iglesia se usan, una iglesia lo llama obispo, aquí Calvary Chapel lo llamamos pastores, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es la diferencia? El anciano es típicamente quién eres. Eres grande en edad, eres maduro espiritualmente. Y el obispo es lo que haces. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás supervisando, estás cuidando de la iglesia. Entonces puede ser un obispo anciano, ¿ves? Grande en edad o grande en tu madurez. Ok, vimos obispo, ahora anciano. Número 3, el diácono. Noten esto. Obispo, anciano, diácono. La palabra original es diáconos. Ahí es donde agarramos la palabra siervo. Entonces, ¿qué es la diferencia? Obispo, anciano o pastor típicamente ministra a la iglesia en sus necesidades espirituales. ¿Ok? Y el diácono ministra a la iglesia, pero en las necesidades físicas. Tenemos seguridad. Diáconos. Es la necesidad que tenemos aquí físicamente. Los ujieres que arreglan las sillas. Es necesidades. Queremos las sillas en orden. Es físicamente las necesidades. Eso es la diferencia de obispo, anciano, ministran a lo espiritual y el diácono a lo físico. Pero tampoco no es una línea así fija, porque no quiere decir que un pastor no puede limpiar o un pastor no puede acomodar sillas. Eso no es lo que
Algunos lo hacen así, pero no creo que es buen ejemplo. Entonces, un pastor debería estar dispuesto a servir en lo que sea. Igualmente, un ujier, si ve que hay una necesidad, pues esa persona, él puede acercarse y orar. Entonces, él puede ministrar espiritualmente. Entonces, hay que no poner una línea así fija, porque yo creo que sería mucho muy religioso, así, muy estricto. Ok, con todo eso ya dicho, vamos a entrar al texto. Timoteo, capítulo 3, que trata con los obispos. Y vamos a ver dos cosas esta noche. Primeramente, el llamado de un pastor y las calificaciones de un pastor. Dos cosas. Entonces, si quieren tomar esas notas, primeramente, número 1, el llamado de un pastor, verso 1. Fíjense de nuevo al verso 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Interesante que significa dos palabras, anhela y desea. En español es diferente, en inglés es desire y desire. Lo mismo, pero en español tiene el sentido más correcto con lo original, porque sí son dos palabras diferentes en lo original. Pero la significancia aquí, quiero que vean, es que es necesario tener un deseo. Entonces yo no puedo decir, tú vas a ser pastor. El hombre no lo puede hacer. Nace, Dios da ese deseo al varón. Entonces tiene que haber un deseo, tiene que haber un llamado. A veces hay personas que pensamos, él será un excelente pastor, pero habla con él. No, yo nunca quiero ser pastor. Entonces tú y yo no lo podemos, como digo, imponerlo en alguien. O tú y yo no escogemos, Dios lo hace. Él da esos deseos. Entonces debe haber un deseo llamado, decimos nosotros. Llamado. Fíjense la palabra anhela y desea. La palabra anhela tiene un sentido diferente. Anhela es más externo. Anhela tiene el sentido de alcanzar. Tú quieres obtener algo. Anhelas. La palabra que sigue, desea, es diferente. Es una actitud interior. ¿Okay? Entonces comienza el llamado de un pastor en su corazón. Tiene un deseo, comienza una pasión dentro de ese hombre que anhela, desea y comienza a mover, tomar acción, lo anhela. Está tomando pasos para llegar a esa posición y es una buena obra. Entonces una pasión interiormente que se realiza con acción externa. Entonces, en otras palabras, la posición de un pastor no es una carrera, es un llamado. No, yo quiero ser pastor porque ya me corrieron de UPS. A ver cómo me va como pastor. No es así, es un llamado. Algunos hacen eso como misionero. Tengo mucha deuda, me voy a México. Quiero ser misionero, pero si quieres escapar de tu deuda. Entonces es un llamado. Entonces eso es lo que hacemos. Los pastores son llamados a hacer esto. Aman a la iglesia, aman ministrar a la gente, al pueblo de Dios. Lo aman hacerlo, cuidando por las necesidades espirituales principalmente. Los pastores no están aquí porque tienen que estar aquí. Están aquí pastores porque quieren. Tienen esa pasión, un deseo de ministrar a la gente. Y eso es algo que nosotros queremos observar aquí en la iglesia. Hombres que tienen ese deseo. Y la iglesia simplemente observa. Porque digo, nace el deseo, Dios da el deseo al hombre y lo está haciendo. Entonces el hombre, los pastores aquí no están escogiendo, tú vas a ser pastor. No, ya lo están haciendo y simplemente los pastores deberíamos estar observando a esos varones y decir, él es pastor. Entonces ya lo está haciendo. ¿Ves? Entonces es un llamado. Y el llamado es visto por otros, como dije. Podemos observar este llamado en alguien más y animarlo.
darle oportunidades que use sus dones que Dios le dio como pastor. Entonces la posición de obispo, pastor, es un llamado, y también el pastor debe adherirse a su llamado. Es que Dios te llamó y tienes que seguirle, continuar con ese llamado. Eso no es un punto principal en este texto, pero lo digo porque yo creo que es importante, porque como es un llamado de Dios, es importante de ser fiel y también cuidar las prioridades en el ministerio. Es difícil el ministerio, porque muy fácil nos salimos del balance y tenemos que cuidar. Pastores, los varones, cuidar, porque hay muchas necesidades en una iglesia. En una iglesia como aquí de ese tamaño hay muchas necesidades. Entonces podemos descuidar la casa y ahí es donde es difícil. O si no, toda la iglesia puede sufrir. ¿Ves? Entonces es importante que haya balance en el ministerio, prioridades. A veces la iglesia dice, ¿por qué no hagan eso? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Recuérdense cuando vimos capítulo 2, lo primero, oración. Y comenzamos una noche de oración para que vengan toda la iglesia. Ahí, eso es primero. Si no oramos, no vamos a poder hacer nada más, no vamos a ser efectivos. Entonces aprovecho para invitarlos de nuevo. El primer viernes de cada mes nos reunimos en oración. Entonces, hermanos, si el Señor te ha puesto ese deseo, esta pasión en tu corazón, deseando liderazgo en la iglesia, es algo bueno. Aquí dice esto, es una buena obra. Y el Señor lo ha puesto ahí. Eso es lo interesante. ¿Por qué a mí? Entonces va a haber un deseo. Y cuando hay un deseo es el Espíritu que está obrando. Y no va a estar cómodo hasta que tomas acción, pasos para seguir, anhelarlo, desear y anhelar. Y mientras, ¿qué puedes hacer? Donde tú estás, ser fiel ahí. No importa tu posición donde estás, ser fiel en donde tú estás. Sea con los niños, sea como seguridad, sean fiel. Hagan eso y Dios te va a estar preparando para la obra que viene en el futuro. Entonces, hermanos, si ese eres tú, tu deseo de una posición de liderazgo espiritual, entonces hay que ver las calificaciones. Porque sí, la palabra nos da calificaciones. Fíjense, comenzando en verso 2, vamos a ver, ya lo leímos, calificaciones. Y hay una variedad de categorías en la vida de un líder espiritual. La primera categoría es su reputación. Noten esto, es muy importante. La reputación del hombre. Fíjense en verso 2, como dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Primero noten, es necesario. Entonces, esa es la autoridad de la palabra. Esa es la autoridad de Dios. Esto es necesario. Esas son calificaciones, no son opcionales, pero son instrucciones para la iglesia. Y lo primero es irreprensible. Ay. ¿Qué pasó? Eso mero. Nótenlo, lo pueden ver ahí en su Biblia. Y obviamente no significa que los pastores son perfectos, porque obispos, ancianos, diáconos, pastores son hombres. Y a veces los ponemos a un nivel más alto, pero son hombres. ¿Y qué pasa? El hombre te va a decepcionar. Garantizado. Solo Jesús no te va a decepcionar. Entonces es importante entender esto. De hecho, tienen muchos defectos, muchas fallas, muchos fracasos. ¿Cómo lo sé? Porque hablo de experiencia.
Pero Dios es un Dios de gracia. Recuérdense, Jonás, gracia y misericordia nos está llevando, tiene mucha paciencia, nos está transformando. Dios es tan bueno. Pero fíjense, ese es un hombre, tiene una buena reputación. La gente lo conoce por su buena reputación. ¿Cómo una persona obtiene una reputación? ¿Cómo lo obtiene? Normalmente son opiniones de personas, colectivamente, por lo que han observado, cómo hablas, tu actitud, cómo te comportas, te molestas muy rápido, o no, nunca te molestas. ¿Qué reputación tienes? Y también esto es reputación en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿De qué sirve tener una buena reputación en la iglesia? Por afuera eres tramposo. Ay, nunca hagan tratos con ese pastor. Ya me ha robado 2 veces. Entonces la reputación dentro de la iglesia y afuera de la iglesia es igual. ¿Ves? Entonces cuando llega ese tiempo, hay una necesidad. Está creciendo la iglesia. Hay una necesidad por un pastor. ¿Qué es lo que hacen los pastores, los líderes? ¿Qué es lo que están buscando? Primeramente están buscando un varón con una buena reputación. Y por tiempo ya hay una reputación. Eso es lo que hizo la iglesia. Mira, fíjense en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, aquí vemos que la iglesia entró un problema. Se estaban quejándose. ¿Quién? Los judíos griegos se quejaban contra los hebreos porque las viudas no la estaban cuidando en la distribución diario. Entonces estaban quejándose con los apóstoles. Entonces los apóstoles muy sabiamente trataron con el problema. Pusieron un orden porque querían cuidar la iglesia. Estaban cuidando la iglesia. ¿Y qué es lo que hicieron? Nombraron 7 varones que sean los que están supervisando aquí. Y estas fueron sus calificaciones. Fíjense en Hechos 6, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y primero, noten, varones de buen testimonio. Esos son varones de buena reputación. Eran hombres honestos. La gente alrededor de ellos hablan bien de ellos. Y una reputación toma tiempo para obtener. Toma tiempo. Pero debería ser un objetivo para todos nosotros. No solo pastores, pero cada cristiano. Yo creo que podemos decir, deberíamos tener buen testimonio dentro de la iglesia y afuera. Entonces hay que orar por eso y preguntar, ¿qué es mi reputación? ¿Qué dirán de mí? Hay que no pensar, pues, ¿qué importa lo que piensan de mí? Jesús me ama, eso es lo que importa. No, nos debería importar la reputación. Glorifica a Dios, glorifica a Cristo, estoy reflejando a Jesucristo. Entonces, cada uno, yo creo que aquí podemos decir, Dios, ayúdame, que mi reputación te glorifique a ti. Y toda la gloria va a Jesús. Algo que es una gran parte es ser fiel. Si tú dices algo, cumple con tu palabra. Una gran parte de tu reputación. Eso impacta a muchos. Y la gente lo sabe. No, él siempre dice, te recojo a las 6 para estar aquí en tiempo y nunca llega a tiempo. Llega a tu casa a las 6:50.
y entran aquí patinando. Apenas llegan. ¿Ves? La reputación en tiempo y en tiempo. Entonces la reputación se puede corregir, eso es lo positivo. Pero pregúntate, ¿tú cumples con tus compromisos? ¿Haces compromisos? ¿Lo cumples? ¿Guardas tu palabra? Gran parte de una reputación. Entonces, número 1, un pastor, obispo, debe ser irreprensible. Ahora, la segunda categoría es su matrimonio. Su matrimonio, su reputación, y número 2, su matrimonio. Fíjense en verso 2, marido de una sola mujer. Es hombre de una sola mujer o esposa. Algunos aquí piensan que ese texto significa que un hombre, ya que se ha casado y falleció su esposa, que ya no se puede casar. Y el énfasis lo toman porque dice una. Pero también recuérdense, en la escritura sabemos que hay, Dios permite que se casen otra vez. Entonces, por eso no creo que significa esto. Porque en el caso de infidelidad, adulterio, lean Mateo capítulo 19. No tenemos tiempo, solo les voy a dar la referencia. Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 5. En el caso de la muerte del esposo, esposa, lean Romanos capítulo 7. O en el caso que la esposa huye. ¿Quién sabe dónde fue? Pero te abandonó. Lean 1 Corintios capítulo 7. Entonces creemos que un obispo pastor se puede casar de otra vez, ¿ok? Porque marido de una sola mujer, lo que quiere decir esto es que solo tiene una mujer. Es fiel a una mujer, totalmente fiel a ella. Eso es lo que significa, no es coqueto, es fiel a su mujer. Todo su deseo, toda su atención es a su esposa, no a cualquier otra mujer. Eso es lo que significa esto. El pastor Jeff, él dice esto en su libro: buscar el cumplimiento fuera del matrimonio destruye el alma de una persona. ¿Y qué cierto es eso? En el ministerio, los varones tienen 3 áreas. 3 áreas: dinero, orgullo, mujeres. Esas son 3 áreas que puede tumbar un varón. Puede fácilmente, si no se cuida. Y tumba su familia, tristemente. Tumba su ministerio. Su reputación, obviamente. Entonces, cada hombre lucha con uno de esos 3. Y es importante ser honesto con Dios. ¿En cuál área luchas tú, hermano? ¿En cuál área? Ore a Dios que te abre los ojos en qué área tú eres débil y que te ayude a conquistarlo para su gloria, sea dinero, orgullo o mujeres. Ahora, llegamos a una tercera categoría: su automaestría. Y aquí son 3 calidades o 3 calificaciones. Dice en verso 2 que él debe ser sobrio. Ahí dice, sobrio. Esa es la tercera calificación. Y sobrio significa alerta, vigilante, lúcido. Un hombre sobrio siempre está listo para ministrar, porque está vigilante. Él ve la necesidad y está listo.
porque toma café. Sus ojos están puestos en el Señor y entiende lo que está pasando alrededor de él. Este hombre no está confundido en teología, camina, es sobrio, camina en acuerdo de la palabra, no camina en acuerdo de la manera del mundo. Calificación número 4 es ser prudente. Prudente. Algunas traducciones dicen autocontrolado. Me gusta esa traducción mejor. Autocontrolado. Significa es de la mente sana. Esto es muy significante. La mente sana, autocontrol, prudente. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, note ese verso. Estamos hechos de 3 partes nosotros: cuerpo, alma y espíritu. 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Fíjense el texto, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el cuerpo es la carne es el cuerpo, el alma es tu mente, tu conciencia, tu habilidad a pensar y razonar. Y el espíritu es lo que Dios te ha dado cuando recibiste a Jesucristo. Tienes vida, el espíritu. Y fíjense la razón que es importante. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque estamos hablando de prudente, de tu mente, ¿ves? Y cada hombre tiene una batalla. Cada mujer tiene una batalla en su mente. Fíjense, Gálatas 5:17, ¿cómo dice? Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. El cuerpo y el espíritu están batallando. ¿Sí lo pueden ver? Tu cuerpo y tu espíritu, cristiana, están batallando. Una batalla. Y las batallas están peleando por algo. ¿Qué es lo que falta? Está el cuerpo, el espíritu. Falta tu mente. Están peleando por tu mente, para el control de tu mente. Aquí es donde luchamos, aquí arriba. Cada uno tiene que rendir cuentas por cada decisión que hace, por sus pensamientos. Entonces, ¿cómo el espíritu conquista la carne? Porque si están batallando y queremos que el espíritu gane, que controle el espíritu, la pregunta debe ser: ¿cómo podemos que el espíritu sea más fuerte que el cuerpo, que la carne? Y la respuesta es sencillo. Es, ¿cómo se dice starve? Deprimir de alimentar, ¿verdad? Deprimir de darle a comer a la carne para que se quede muerto. Y tenemos que alimentar al espíritu. ¿Cómo? En las cosas espirituales. Entonces, alimentando al espíritu, y lo estamos haciendo en este momento. El espíritu, dime más. Enséñame más, Dios, de tu palabra. Tu espíritu va a estar fuerte. Y está batallando para tu mente, ¿ves? Eso es cuando maduramos. Es edificante. Escuchando la palabra, tu fe crezca. Entonces, alimentando al espíritu, no alimentando a la carne, va a ser más débil la carne. Y así el espíritu, tú mismo obtienes victoria sobre tu carne. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y lo está haciendo. Nos está transformando victoria contra la carne y control de tu mente.
últimamente. Entonces, en otras palabras, el Espíritu comienza a tomar control de tu proceso de pensar. ¿Ves? Ya estamos pensando cosas espirituales, no cosas de la carne. Eso produce el autocontrol. Ser prudente, estamos viendo. Eso es lo que produce alimentando el Espíritu. Ahora, venimos a un quinto calificación. Dice que el pastor debe ser decoroso. Esto habla de nuestra conducta. Conducta es decoroso. Entonces no somos locos, no somos extremos, reservados, compuestos. Eso no significa que nunca podemos hacer bromas, porque yo conozco pastores que son muy bromistas. Pero entendemos que es serio el llamado. ¿Ves? Puede estar de repente aquí en risa con los hermanos, pero de repente ves una necesidad y paras. No todo estás burlando de todo, porque es serio la obra de Dios. Es importante esto. Es autocontrol. Y el autocontrol, fíjense, estamos hablando de automaestría, autocontrol, y es posible porque tenemos ayuda de Dios. Eso es clave entender. Solos no lo hacemos. Noten Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza es autocontrol. Entonces el autocontrol, aunque dice auto, realmente entendemos que viene porque este varón está dominado por Dios, porque el Espíritu está dominándolo, ¿ves? Está bajo la influencia del Espíritu, no está bajo la influencia del vino, de la carne. El vino despierta la carne. Es totalmente opuesto. El Espíritu fortalezca al hombre en su espíritu, en su mente. Es importante entender esto. Ahora venimos a una cuarta categoría, su ministerio. Su ministerio. Y aquí encontramos dos más calificaciones. Calificación número 6. Dice aquí en verso 2 que un pastor debe ser hospedador, dice. Hospedador. Hospedador significa amar extraños. Interesante. Amar desconocidos. Eso no es fácil. Podemos ver que en cada área necesitamos el Espíritu Santo. El hombre natural no ama a los extraños, naturalmente. Hay que ser honestos. Luchamos con nosotros, con esto. Lo que significa esto, hospedador, es que abrimos el corazón, porque viene a amar a extraños, desconocidos. Típicamente es fácil, y no para todos, con familia. Algunos, eso es difícil. Pero podemos decir en general, es fácil abrir tu corazón con tu abuelita, con tus papás, con familia, con personas que confiamos. Es fácil, podemos decir, ser hospitable a ellos. Pero la palabra que se usa aquí tiene la idea, como les dije, a los extraños, desconocidos. Esto nos agarra la atención. Un pastor debe amar a todos. Y también yo creo que eso es muy aplicable a todo cristiano, porque somos llamados a amar a Dios y a toda la gente, tu prójimo.
Entonces, un pastor, obispo, tiene un corazón abierto para todos. Y como dije, específicamente amor a extraños, desconocidos. ¿Por qué es importante esto? Abrir tu corazón a gente que ni conoces o a personas que son raros. Hay raros, hay que ser honestos. Somos raros. Y un pastor debe amar a esa persona, no importa qué raro es. ¿Por qué? Mira, fíjense, noten Hebreos 13, verso 2. Algo muy interesante aquí. En Hebreos 13, verso 2, dice, no te olvides de la hospitalidad. Esa es la calificación que estamos viendo. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces viene un desconocido, extraño. Es posible que sea un ángel. Eso quiere decir que un pastor debe amar a cualquier persona en su vida. Cualquier persona que entra aquí al santuario, en tu casa, donde quiera. ¿Cuántos ángeles hemos tratado mal porque cómo se ven? Pónganse a pensar de esto. Entonces eso habla de amar a todos, tratar a la gente igual, porque todos somos igual. ¿Ves? No debemos ver a la gente diferente. Así como Dios dio su amor, los pastores deben hacer lo mismo. Entonces un pastor debe ser hospitable. Noten Romanos 12, 13. Aquí también habla de hospitalidad y aplica a todo cristiano. Debemos buscarlo, hacer esto. No solo pastores. No nomás, y lo interesante es no solo esperar por oportunidades de hospedar, pero buscarlo. Ese es el sentido en Romanos 12, 13. Estás buscando oportunidades. Entonces un pastor busca esas oportunidades. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque en hospedando abre puertas para ministrar el evangelio a desconocidos. No sabemos si conocen a Cristo, pero cuando buscamos oportunidades, abre la puerta. Oye, déjame decirte de Jesús, lo que ha hecho por mí y lo que quiere hacer contigo, con tu vida, y se presenta el evangelio. Por eso hospitalidad es tan importante. Abren sus casas a todos. Esa fue una prueba para nosotros en Acatlán. Es que la gente, para mí, me ayudó a crecer en esta área. Porque la gente en Acatlán abren su casa. Ven, éntranle, vamos a comer. Nosotros somos más acostumbrados, tienes que hacer una cita. Y si no llamas primero, eso es como, ¿qué trae este? No respeta mi casa. No, pero ¿estarías dispuesto a recibir a alguien cualquier tiempo? Y gracias a Dios, yo crecí. Puedo decir que crecí en esa área, porque vi la gente muy hospedadores. Entonces, y también lo que estoy enseñando fue lo que experimenté, porque sí se abrió oportunidades para compartir el evangelio. Abrimos las puertas. Vengan a comer hamburguesas. Y créeme, llegan la gente. Estilo In-N-Out. ¿Y qué es eso? Vengan a probarlo y van a ver. Pero la intención es darles a Jesucristo. Creo que voy a ir a In-N-Out hoy. No sé. Es muy posible. Entonces, un pastor es un anfitrión alegre. Busca oportunidades
de hospedar a la gente. Y lo busca. Chuck Smith dijo esto: si no te gusta la gente, no escoges el ministerio. Qué triste, ¿verdad? Si hay un pastor que no le gusta a la gente, lo hace como una carrera. Por eso digo, no es una carrera, es un llamado. Ahora llegamos a una calificación número 7. Un obispo, un pastor, debe ser apto para enseñar. Eso es lo que dice en verso 2. Eso no significa que tienes que ser súper elocuente. Eso lo vimos en Jonás. Recuérdense en su mensaje. No fue un mensaje muy elocuente. No significa tampoco que tienes que tener una voz perfecta. Como a mí me encanta la voz de Chuck Smith. Y es como un estándar alto. Como impacta su mensaje simplemente por su voz, su tono. Pero no significa esto. Digo, Dios le dio esa voz. Y excelente para el radio también. Pero lo que significa es que es hábil en enseñar. De tomar la palabra de Dios y dividirlo correctamente. Y el propósito de ser apto es para la edificación de la iglesia, para equipar la iglesia, para edificar la iglesia. Por eso esa calificación es muy importante. Y lo interesante es muy interesante esto. A veces escucho, pues, pastor, ese mensaje me habló. Gloria a Dios. Y otra persona, no recibí nada. ¿Cómo puede ser? El mismo mensaje, el mismo estilo. ¿Saben qué? No debemos poner atención tanto al estilo. Hoy en día, les digo esto porque hoy en día es muy fácil encontrar tu predicador favorito en el internet. Todos lo tenemos. Pero ¿saben qué? Dios te ha dado pastores. Y es importante escuchar tu pastor, lo que está en su corazón. El pastor que está en Nueva York no te conoce. ¿Ves? Sí, es bueno querer enseñanza, pero es bueno, y por eso digo, porque para no enfocar tanto en el estilo que estás recibiendo la enseñanza. Si estás escuchando la palabra, Dios está enseñando, te estás creciendo, estás en un buen lugar. Sea un pastor más tranquilo, o sea un pastor, no sé, más diferente. Y es bueno entender esto. La Biblia dice en Efesios 4, de hecho ya lo leímos al principio, pero lo noté aquí. En Efesios 4, 10 al 12, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ser apto para enseñar, el propósito es para perfeccionar a los santos, que significa llevarlos a madurar, perfección, madurez. Y para la edificación. Por eso es tan importante esta calificación, apto para enseñar. Y fíjense, en Efesios 4, ok, ahí está todavía, ya hablamos de las 4 oficinas de la iglesia aquí. Apóstoles, noten esto, los apóstoles son misioneros de la palabra. Porque un apóstol es enviado. Misioneros los llamamos más bien hoy en día, que la iglesia envía a misioneros, apóstol, enviados, misioneros de la palabra. Profetas, pues hablan la palabra de Dios. Son profetas. Evangelistas predican el evangelio. Y pastores, maestros, la misión es
apacentar, ¿se le diga bien? Apacentar el rebaño, elementar la iglesia. Entonces, esta calificación demanda que el hombre sea un estudiante de la palabra. No hay otra manera. Tiene que estudiar y ser diligente, estudiar la palabra, comparar escritura con escritura, ser diligente y comunicarlo. Y necesario defender la fe también. Y algo es muy grande la palabra, es tan rico, tan profundo. Puedes leer Jonás y luego lo lees otra vez en 3 años y wow, aprendimos algo nuevo. Wow, ¿cómo no lo vi? Porque es tan profundo la palabra. Entonces un pastor siempre está estudiando. Es un estudiante por vida y es apto para enseñar. Entonces estamos viendo o vimos gran calidades. Vamos a concluir esta noche, pero vamos a ver los demás el próximo martes. Y son calidades, yo creo que sería bueno para cada cristiano. Yo creo que ustedes igual decían amén a eso. Y tal vez hay una área en tu vida que tienes que trabajar. Hoy sería un buen tiempo para orar y pedirle ayuda a Dios. Dios te habló en su palabra, a una área en tu vida, ahora es tiempo a responder. Responder a Él. Lo que Él te habló, pídele a Dios, ayúdame Dios, enséñame, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Acerca de reputación,